Resulta, señores, que hay una teoría en geopolítica, que el petróleo no hace rico a los países, hace rico a los regímenes. Quédate aquí y te cuento las similitudes que hay entre Irán y Venezuela, porque estamos conectados más de lo que parece. Ambos países se levantaron con petróleo. Los dos crecieron con la ayuda de Occidente y los dos terminaron atrapados en la misma trampa: el petróleo, la ideología y la captura del Estado. Pero vamos a comenzar con un dato facilito, y es que ni Irán ni Venezuela comenzaron su petróleo moderno solos. Vamos a estar claros, en Irán, después que tuvieron una crisis de nacionalización en el año 1954, la empresa BP, la empresa Texaco, Gulf Oil y Mobil ayudaron a establecer este famoso consorcio, o lo que es la estructura petrolera de Irán. Y Venezuela fue lo siguiente: durante el siglo XX, compañías extranjeras, sobre todo la estadounidense Standard Oil y la Gulf Oil, junto con la Shell, trajeron el capital, la tecnología y la infraestructura que levantaron el sistema moderno petrolero de nuestro país. Dicho fácil, ambos países, Irán y Venezuela, teníamos los recursos, pero gran parte de esa estructura moderna se levantó con tecnología, capital y organización relacionado con Occidente. Y ahí está la primera ironía: el mismo mundo que te ayudó a construirte, después puede terminar enfrentándote. Lo que pasó tanto con Maduro como lo que está pasando hoy en día en Irán. Una vez que estos consorcios terminan trabajando en ambos países, e Irán y en Venezuela, ¿qué se pasa? Venimos a una fase que se llama el famoso boom petrolero. Irán tuvo un boom petrolero más o menos de 10 a 15 años, donde tuvo una gloria fuerte. Venezuela lo tuvo mucho más largo, casi 30 años de poder petrolero serio y una década dorada brutal en los años 70. Pero entonces se produce un quiebre en ambos países. En Irán ocurre la famosa revolución islámica en el año 1979, que cambió por completo la estructura del país y convirtió el petróleo en pieza central de un estado ideológico enfrentado completamente a Occidente. Y en Venezuela lo mismo. Hugo Chávez Frías aparece en el año 1999. Y desde allí comenzó la famosa reorganización venezolana y política del país alrededor del poder y de la renta petrolera. Comenzó el quiebre para ambos. Dos países petroleros, dos giros ideológicos y dos sistemas donde el petróleo deja de ser solo la economía y se convierte en una herramienta de poder. Y allí comienza nuestra gran caída. Y aquí es donde vemos la trampa de verdad, que la trampa no está en el petróleo. El problema no es que hay una maldición sobre el petróleo. El problema es que tanto en Irán como en Venezuela, el Estado empieza a vivir de esa renta y ya no vive de instituciones sanas, de una producción seria y de una ciudadanía fuerte. Y allí nace entre ambos el Estado rentista. ¿Y qué pasa cuando hay un Estado rentista? El gobierno deja de depender del ciudadano productivo y pasa a depender del flujo del crudo. Y cuando eso pasa, el petróleo no solamente financia al país, también financia al poder. Y por eso esos sistemas tan desastrosos es tan difícil de desmontarlo, porque no viven de ideología, viven de la caja petrolera. Y en el caso de Irán y Venezuela han tenido bastante. Aquí también pasa algo bastante interesante, que no solamente Venezuela e Irán se parecían muchísimo, sino que de paso se aliaron. Cuando llegó Hugo Chávez Frías, se comenzó a juntar muchísimo a Irán. Los dos países tenían petróleo, los dos países tenían problemas con Estados Unidos, y los dos entonces comenzaron a ayudarse entre sí, aliados ante un enemigo común. Firmaron acuerdos de energía, comercios y proyectos. Su relación se vuelve cada día más fuerte. En pocas palabras, dos países petroleros con gobiernos ideológicos que terminaron uniéndose porque tenían los mismos enemigos y también los mismos problemas. Y ya sabes toda la historia que ha tenido que llevar tanto Irán como Venezuela y su caída inminente. Pero justo aquí llega el año 2026 y la historia comienza a cambiar. Porque en Venezuela llega Donald Trump y el 3 de enero agarra y hace una jugada bastante fuerte. Toma a Maduro, saca al líder, pero reorganiza el poder y termina controlando el punto clave del país, el petróleo. Pero Irán no está funcionando así de la misma manera que Venezuela, porque desde el 28 de febrero ha habido una serie de ataques escalonados en contra de Irán. Irán está dando la pelea. Venezuela no era un estado guerrero, Irán lo es. Pero ya mataron un líder e inmediatamente colocan a otro. ¿Por qué? Porque este es un sistema mucho más arriesgado, más arraigado, más ideológico y mucho más preparado para reemplazar las figuras. Entonces aquí la pregunta estratégica de Estados Unidos cambia. Porque si tú no puedes tumbar el régimen desde arriba, ¿qué haces con el dinero que mantiene vivo ese régimen? Porque vamos a estar claro, Irán vive del petróleo. Irán exporta casi 1.2 millones de petróleo barriles al día. Entonces aquí aparece una decisión bastante dura. Y aquí aparece este Twitter de Donald Trump, donde dice que atacaron muchas áreas estratégicas en la isla Kark. La isla Kark, donde se produce básicamente el mayor petróleo que produce Irán.
Pero también dice que dejó intacta la estructura petrolera por ahora y lanza una advertencia. Si tú te metes con el estrecho de Hormuz, yo te voy a destruir esa infraestructura. Entonces aquí vemos que las cosas son distintas, porque no solamente le estás cortando el dinero al régimen, le cortas el flujo de poder. Va a ser la única manera de poder eliminar a Irán. Pero al mismo tiempo, si Estados Unidos hace eso, entonces daña el sistema energético del planeta, porque este conflicto afecta cerca del 20% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Y esta pregunta entonces se vuelve brutal, porque si no puedes tumbar o terminar con la guerra de Irán, ¿qué haces? Tienes que destruir entonces el sistema que lo mantiene. Entonces te haces una pregunta. ¿Intentará Donald Trump hacer en Irán lo que fue más fácil hacerlo en Venezuela? ¿O intentará terminar esta guerra haciendo algo mucho más radical? Porque cuando el poder vive del petróleo, la guerra tarde o temprano termina llegando al petróleo. Tú cuéntame, ¿qué piensas que va a pasar?